Sí, así como lo estás viendo en el título de este video, yo nunca terminé la universidad. Y sobre todo comparto esto para hablar desde la experiencia, qué situaciones me han sucedido, tanto como oportunidades que se me fueron presentando en el camino, o en este caso personas que conocí a lo largo de este camino y que justamente me dieron esa pauta para yo comenzar a entender que fuera de la universidad es un contexto muy diferente. Y esto no lo hago con la intención de motivarte si dado caso tú lo estás pensando hacer o motivar a no estudiar una carrera. Pero algo que sí me gustaría compartirte son todos esos puntos que me llevaron a tomar esta decisión. ¿Por qué lo hice? Porque no solamente lo hice de la noche a la mañana, sino que fueron diferentes procesos y pautas las cuales me llevaron a tomar esta decisión y sobre todo eventos que hasta el día de hoy sigo pensando y agradezco muchísimo porque me dieron la oportunidad de conocer cosas más allá que simplemente no iba a poder entender dentro de la universidad. Entonces, para no hacerte este cuento muy largo, te platico rápido. Mi nombre es Alfredo, actualmente tengo 24 años, a un mes de cumplir 25. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ciudad de Puebla. No te voy a decir en qué universidad para no afectar ningún lado. Entonces, a continuación te voy a platicar 3 puntos claves por los cuales, a consideración propia, decidí el hecho de no estudiar o no concluir esta carrera universitaria. El primero fue el hecho de que yo comencé mi etapa de carrera universitaria justamente meses antes de la pandemia. Yo entré a estudiar la universidad en enero de 2020, 2 meses antes de que comenzara bien la pandemia que ya todos conocemos. Y fue algo interesante, ya que dentro de mí yo estaba súper interesado por la carrera. De hecho, fue un proceso muy emotivo para mí el irme de mi ciudad natal e ir a estudiar a otro lugar donde nunca había pisado, a lo mejor sí por viajes, pero donde nunca había tenido esa oportunidad de vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llego a Puebla, enero, febrero fueron meses muy interesantes, fueron meses de mucho aprendizaje hasta cierto punto porque fue un hecho donde yo llegué, el tema solamente de tú cocinarte, ver por ti mismo, si estás enfermo nadie va a ver por ti, pero sobre todo el hecho de querer disfrutar esta nueva etapa. Y para no hacer este cuento largo, directamente llega febrero, nos mandan a descansar en nuestras casas por justamente el inicio de esta pandemia. Y pues yo al regresar a casa, sí, directamente mis padres me dicen, ¿sabes qué? No te podemos seguir costeando que tú estés viviendo allá en Puebla porque ni estás estudiando. El hecho de tomar un trabajo ahorita va a ser muy difícil. Entonces, regrésate a la ciudad de Tehuacán. Entonces, parte de esa experiencia fue el tema de solamente estar 2 meses estudiando la carrera de forma presencial. El tercer mes, yo me regreso a mi ciudad de Tehuacán y directamente empezamos con las clases en línea. Era muy diferente el tema tanto de pasar estas materias, aprenderlas y sobre todo el hecho de que mi carrera era muy práctica. Y entonces fueron 2 años así, 2 años estudiando en pandemia, en línea, donde solamente la actividad principal era entrar a una clase. Entonces hasta cierto punto yo perdí el interés en que no estoy disfrutando esto, mejor me pongo a trabajar porque creo que realmente no estoy haciendo nada. Otro punto importante, solamente entregar tareas y pues yo estando trabajando es como, ok, trabajo, llego, veo que dejaron de actividad, la entrego fin de semana, promedio final 9, 10, era algo que no llevaba sinceramente mucho esfuerzo y que hasta cierto punto lo comencé a hacer más por obligación y ya no por tema de aprender sobre la materia, sino simplemente pasar y poder seguir teniendo buenas calificaciones dentro de la universidad. La segunda parte de esta historia comienza cuando yo regreso de pandemia a la ciudad de Puebla, ya fueron clases semipresenciales y en este proceso tuve un amigo súper interesante. Fue una persona que me metió hasta cierto punto el concepto de comienza a trabajar y comienza a tener experiencia antes de salir de la universidad. Esa persona me jaló a un proyecto inmobiliario donde yo lo apoyaba con temas de marketing, donde yo empiezo a trabajar con él y creo que fue una etapa súper interesante en mi vida porque llego con él, conozco a más personas del sector inmobiliario, hasta cierto punto personas mayores que tenían previa experiencia en ventas, en mercadeo, cosas que directamente yo en su momento en 2 años de pandemia no pude ver. Entonces me comienzo a juntar con todas esas personas y este círculo social poco a poco me voy metiendo yo dentro de él. Creo que en ese año donde estábamos como que en ese proyecto inmobiliario, yo aprendí mucho más
de lo que pude haber aprendido en esos 2 años de pandemia. Directamente yo me iba a hacer grabaciones de contenido, campañas publicitarias, mucha experiencia que estuve obteniendo y que hasta el día de hoy agradezco porque es parte de lo que me ha llevado al trabajo que tengo el día de hoy. Entonces fue una etapa donde yo dije, ok, estoy obteniendo mucha experiencia fuera de la universidad y dentro de la universidad apenas si tengo profesores que llegan y me enseñan cierto conocimiento porque me voy a adelantar un poquito al tercer punto, pero tuve muchos profesores que, valga la redundancia, tiene un término vulgar acá en México, no sé cómo sea en los demás lugares, pero es profesores barco, que simplemente no tenían esa pasión por enseñar, porque de hecho igual una parte fundamental es que yo fuera de la universidad comencé a buscar cursos de pautas publicitarias, de marketing digital. Entonces, si decimos, esta segunda parte se divide en experiencia laboral que yo fui obteniendo y que yo fui también comprando y pagando, porque como les comenté, hubo cursos por detrás, los cuales yo estuve aplicando aquí adentro. Y para ello vamos al tercer punto. Entonces, para ese tercer punto, como les comenté, me iba a adelantar, o me adelanté, que era el tema de profesores que simplemente eran barcos y no impartían su materia, o profesores que directamente te decían, ¿sabes qué? Proyecto, aquí estudias y aquí me lo entregas, ¿vale? Y que desde mi lado fue como que afectarme porque dije, no estoy aprendiendo, es algo que le tenía yo interés, pero no me lo están enseñando. Entonces, ¿qué caso tiene que yo esté aquí? ¿Qué caso tiene que yo esté aquí viniendo a que simplemente pase una lista? Porque era eso, pasar una lista si no reprobabas. Directamente están haciendo que pierda aún más el interés cuando tendría que ser al revés, porque ellos son los que te incitan. Y algo que en su momento no sabía, pero que el día de hoy escucho y hago mucha reflexión, es que el alumno no aprende del maestro que no admira. Sé que habían muy buenos maestros, desgraciadamente yo no los pude encontrar. Creo que el punto más importante aquí, y con lo que voy a dar casi final a todo esto, fue el hecho de que tuve una actividad con una profesora. Tenía que ver con hacer un planner de contenidos para redes sociales. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Tengo conocimiento de esto porque lo he trabajado con la inmobiliaria, lo trabajé en esta agencia, lo trabajé acá. Fue una actividad que a mí me llenó mucho al principio porque dije, lo sé hacer, voy a demostrar que puedo entregar algo que está pidiendo ella y que lo voy a entregar mucho mejor. Entonces ahí me ves, de hecho me acuerdo muy bien que fue toda la madrugada, me ves ahí súper motivado haciendo esta actividad, metí 1000 cosas que la profesora no había tomado en cuenta. El punto es que al día siguiente llega la actividad y en esto la profesora pasa conmigo y le enseño mi plan. Y fue algo que directamente sí me enojó mucho, pero fue cuando volteó y me dijo, esto no fue lo que yo te pedí. Y yo me quedo como, le estoy entregando lo que pidió, pero le estoy entregando mucho más de lo que usted había puesto como pauta. Entonces le dije, profesora, esto yo lo he manejado, yo lo he hecho con diferentes trabajos, esto es algo que me han pagado, esto es algo que yo he mostrado. Y directamente fue ella como de, sí, pero yo no te pedí hacer eso. Me puso una calificación, no recuerdo si fue un 6 o un 7 y me dijo, te lo pongo simplemente porque yo no te pedí esto, para la otra lo haces como yo lo dije. Entonces sí fue como, o sea, me estoy esforzando por entregarte algo mucho mejor que me estás pidiendo y hasta cierto punto a lo mejor acá habrá una diferencia porque sí, sé que si hay reglas se tienen que seguir, pero también sé que si se puede mejorar algo, adelante, y no voy a ponerme a pelear en este momento sobre qué estuvo bien o qué estuvo mal. Entonces fue donde yo dije, ¿sabes qué? No busco esto, si me van a estar limitando, si me van a estar diciendo que no está bien, ¿qué caso tiene seguir entregando mis actividades con esmero o mucho mejor que otras? Si simplemente me lo van a echar para atrás y me van a decir que no es como lo quiero. Entonces justamente para esto fue la toma de decisión de decirme a mí mismo, sabes que no es algo que busco, no es algo que quiero. Entonces llega el día donde le digo a mis papás, ¿saben qué? Necesito hablar con ustedes. Y les voy a comentar lo siguiente, a mí directamente la carrera no me llenó, no fue lo que yo esperaba, a lo mejor tomé mala decisión en la elección de materias, fueron muchos factores, ¿no? Los que yo les comenté directamente, ellos sí me entendieron el porqué de mi desinterés y hasta el día de hoy, pues ya llegando al punto actual donde estamos ahorita, les voy a comentar que yo solamente terminé mis materias, no le metí interés a hacer el hecho de mis prácticas, servicio social, tesis, nada de eso avancé. Entonces a esto llego a las siguientes conclusiones. La primera es, y como lo comenté al principio, directamente decirle bien qué es lo que quieres. Yo estoy peleado hasta cierto punto con mi carrera universitaria, pero no estoy peleado con el hecho de estudiar una carrera. Directamente yo me dedico al marketing digital y son habilidades que he aprendido y hasta cierto punto, voy a ser sincero, que aprendí mucho mejor invirtiendo en cursos, invirtiendo en coaches, y es lo que me ha llevado hasta el día de hoy a trabajar con personas y a tener el trabajo que tengo. Estas habilidades que yo estuve aprendiendo a lo largo de la universidad, pero fuera de ella, son las que me han llevado hasta el día de hoy y las que me han abierto esas puertas. Pero vuelvo al punto, el tener una carrera universitaria también es
bueno, porque directamente, y eso me lo dijeron, tú no te vas a dejar operar por un doctor que se dio un curso simplemente allá afuera, ¿no? Te vas a operar con el mejor doctor que tenga diferentes diplomados, diferentes conocimientos y que su carrera universitaria haya sido larga. Pero hablando de habilidades externas, o en este caso también de los objetivos que tú tengas, por ejemplo, un dentista necesita una carrera, un doctor necesita una carrera, un contador necesita una carrera, pero del lado de emprendimiento, de marketing, de diferentes áreas que yo he visto, hasta cierto punto las habilidades que tú generas fuera con experiencia o con coaches son habilidades que te van a servir o te van a funcionar mucho mejor que hasta cierto punto una carrera universitaria. Y no estoy diciendo que no estudies una carrera, porque de hecho es algo que yo voy a hacer ahorita. Voy a estudiar una segunda carrera. Esta va a ser 100% digital, en línea, pero dedicada solamente al marketing digital. 2. ¿Qué es lo que viene? Directamente yo estoy muy enamorado con el concepto de que el conocimiento siempre se tiene que actualizar y siempre te tienes que estar preparando más. Entonces para esto justamente lo que comenté con anterioridad, el estudiar una segunda carrera y esta vez sí concluirla, es una meta que yo tengo para este año, pero hasta cierto punto yo traigo esa espinita de querer concluir algo, y en este caso va a ser una carrera que se alinee tanto a mis necesidades, a mis tiempos y sobre todo a lo que yo busco. Entonces parte de eso es esencial, el decirte que si estás pensando estudiar en una carrera, pienses bien qué habilidades quieres a futuro, porque a lo mejor también en una carrera no vas a ver lo que tú piensas. Entonces también te comento que investigues muchísimo a fondo si estás pensando en ya estudiar tu carrera universitaria, investigues muy bien el plan de estudios, cómo lo puedes aplicar, dónde lo puedes aplicar. Y número 3, esto no es incitación a no estudiar una carrera, a decirte que te salgas, simplemente hablo desde mi experiencia y es un video que yo estoy haciendo sobre todo como desahogo. Esto que estoy diciendo ahorita, estoy expresando todo lo que siento, porque sé que no soy el único que lo ha hecho. Quiero que entiendas eso, que no es incitar a nada, simplemente alinea tus necesidades en base a tus metas y a lo que tú quieras hacer.